¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Arturo Alpizar y esto es GIONI, Ciencia y Cultura en Corto, un programa dedicado a la difusión de la cultura, la ciencia y el arte. El día de hoy veremos lo que es la gestión de la tecnología en un laboratorio de Bellas Artes, un trabajo realizado por la doctora Sandra Hernández. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias, Arturo. Aquí a disposición de escuchar. Adelante. Tenemos el gusto de tenerla aquí hoy y hablar sobre su trabajo y bueno, primeramente me gustaría hablar sobre esta parte del laboratorio de emprendimiento. ¿A qué se refiere este laboratorio? Mira, cuando yo tengo mi tiempo completo aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, el PRODE nos pide un proyecto para poderlo subir y poder ser financiado por PRODE. En ese entonces, porque creo que ya ahorita ya quitaron ese beneficio. Entonces, yo estaba en la Facultad de Bellas Artes, en ese entonces así se llamaba, y ahorita pues es la Facultad de Arte, ¿no? Y metí ese proyecto sobre crear un laboratorio de gestión tecnológica en la Facultad de Bellas Artes, enfocado hacia el emprendimiento. Surge en ese entonces y se nos acercan varias personas en donde querían hacer algunos proyectos poniendo lo que es su marca, su eslogan, la identidad que tenía su empresa, así como también estudios de finanzas o estudios de viabilidad en cuestión de redes sociales. Entonces, los chicos que nos apoyaron principalmente son de diseño y comunicación visual, que actualmente sigo dando yo clases allá en la Facultad de Arte, en el emprendimiento. Y posteriormente, pues yo me traslado a la Facultad de Ingeniería, que ahora es mi adscripción, y el laboratorio pues también se traslada acá y hoy se llama Coordinación de Emprendimiento de la Facultad de Ingeniería, pero es el mismo laboratorio que teníamos nosotros allá en la facultad. Y bueno, dado que el enfoque de este laboratorio es el emprendimiento, ¿cómo podríamos comprender lo que es el emprendimiento de una forma aterrizada? Bueno, el emprendimiento en sí, todos solucionamos problemas. El hecho es que el término de emprendimiento lo toma ciencias económicas y administrativas y se piensa que solamente es para hacer negocio. Pero emprender es desde que te levantas en tu casa, desde que resuelves algún problema. El que resuelve un problema está emprendiendo, está gestionando resolver ese problema. Que con eso puedes tú crear un negocio, wow, qué padre, ¿no? O sea, en ese sentido, vamos a pensar que tú tienes una gotera en tu casa, ¿no? O sea, dale, dale la gotera y dices, son las 2 de la mañana, ni modo de hablarle al plomero. Entonces tú buscas una forma de solucionarlo porque no te deja dormir. Entonces, bueno, pues ya pones una cubeta, pero sigue haciendo ruido. Y dices, ah, ya sé, le voy a poner una toalla para que no se escuche el golpeteo, pero en la mañana lo primero que voy a hacer es hablarle al plomero. De cierta forma, tú solucionaste tu problema en ese momento para poder descansar. Y así han surgido otros proyectos y otros productos y servicios que te pueden ayudar. En este caso, estamos viendo el emprendimiento de los japoneses que hoy tenemos en cuestión de que rentas un novio para una fiesta, ¿no? Entonces, acá en México decimos, pues llevo un amigo, ¿no? Entonces, no, allá ya lo ven como un negocio, entonces ya llevan al novio y pues no es el novio, es un amigo, pero lo rentaste. Y en este caso, pues lo mismo sucede. Son horas las que estás acompañando a esa persona, ¿no? También hay otro tipo de negocios que parecieran muy triviales, como el hecho de que te acompañen a un concierto, ¿no? Y que lleven y te cuiden. Esa es otra parte importante. No estamos hablando que estás llevando un guaruda, sino alguien que pues esté acompañando contigo y converse contigo. Entonces ahora, desgraciadamente, esto de la pandemia nos dejó con ciertas características de sentir cierta soledad, entonces pues también buscas con quién platicar. Son de los nuevos negocios que existen y que se han generado. Esto no quiere decir bueno, que estás comprando la persona, no. O sea, simplemente es una compañía y a veces es mutuo, no nada más en este sentido, ¿no? Y son emprendimientos que parecieran muy simples, pero bueno, pues ahora sí que ya tenemos emprendimientos en casa que tú puedes estar trabajando en tu casa y no necesitas ir a una oficina, ¿no? Que eso fue lo que nos enseñó la pandemia también.
Ok, entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que el emprendimiento no meramente es un servicio, sino que a veces puede meramente tener elementos como personas en las cuales pues uno puede confiar, uno puede generar ciertas interacciones en las cuales hay un beneficio mutuo Exactamente. y donde se genera cierta confianza, Sí. lo cual de cierto modo impulsa mejor el emprendimiento. Sí. Ujú. Y aparte de todo lo que te puedo comentar es que también un producto lo tiene. Porque si tú compras un champú, de cierta forma tienes también la convivencia con el champú, te bañas, te limpias y todo, y lo prefieres a eso, ¿no? Y tienes cierta confianza. Estamos basando entonces el emprendimiento en la confianza que te dé ese producto o servicio y cuánto estás dispuesto a pagar. Y también podemos ver aparte que uno de los elementos importantes para un emprendimiento es el propósito. Exacto. Retomando un poco sobre su trabajo que hizo en el Laboratorio de Bellas Artes, ¿cuáles fueron las motivaciones o el propósito inicial que impulsaron para la creación de este De laboratorio? este laboratorio es ver todas las obras artísticas que hace Artes y que se quedaban de cierta forma, ¿cómo lo puedo vender? ¿Cómo puedo yo vender este cuadro? ¿Cómo puedo yo, esta expresión, esta creatividad que yo tengo, cómo la puedo hacer llegar a otras personas? ¿No? Lo que es artes y comunicación visual, ellos, cómo esta marca puede ser con tanta identidad. Ya no usar un canvas que tú puedes poner, quiero una marca para perros, vamos a pensar así, ¿no? Entonces te da varias opciones. Realmente el sistema, que es lo que es la inteligencia artificial, te lo da, pero no tiene ese sentido. Poniendo en esta investigación, lo que nosotros hicimos es acercarnos a quien necesitaba esa marca, vivir con ellos, es decir, convivir esos 5 días que nos fuimos a convivir con la comunidad para saber cuáles son sus gustos, sus preferencias, qué es algo que no hace el Canvas. O sea, sí está capturado de todas las necesidades que hay en la red, pero ya vivirla cercana a una comunidad que no tiene contacto con el Internet, pues es muy difícil. Más bien tienes que revisar y acercarte a ellos, convivir, conocer, disfrutar todo lo que ellos viven, porque tienen unos lugares tan hermosos y la gente también es muy dadora cuando ya tiene confianza. Hablando del emprendimiento, con la confianza, ¿no? En este sentido. Entonces, de ahí surge todo esto y la necesidad de que los músicos, desde que comienzan su carrera, pueden tocar pues una serenata, ¿no? Y ahora ya las mujeres pagamos la serenata para llevarle a los muchachos, ¿no? Entonces ya desde ahí ellos también están emprendiendo. Si es que no sé tocar mucho, maestra, porque estoy en los primeros semestres, pero pues a lo mejor el que le vas a tocar ingeniería o le vas a tocar a otras personas que no saben mucho de eso, pero se escucha bonito, pues lo compran, ¿sí? En su momento y ya puedes estar emprendiendo y generando tu propio ingreso. O sea, realmente es una facultad rica en poder, desde que comienzas, poder generar ingresos. Que el laboratorio era la intención de que ellos mismos generaran sus ingresos desde el principio, desde que comenzaron. Yo les decía, bueno, cuando termina el semestre, ustedes obras artísticas, estas esculturas, pinturas que tienen, las veía yo tiradas en el bote de la basura y les dije un día, oye, yo las voy a recoger y el día que ustedes sean famosos, yo los pongo a pujas, ¿no? Para que en eso, ustedes no, yo veo emprender y negocio con lo que tú estás tirando de basura, ¿no? Entonces, pues tengan cuidado con eso, o sea, ¿por qué? Porque inclusive no saben registrar sus obras artísticas y es un riesgo que alguien más se los lleve y lo registren como suyas. Entonces, ahorita estoy dando una materia que se llama régimen legal también allá, donde se les está enseñando esa parte para que se cuiden todas esas obras artísticas y que las puedan exponer. Que no nos pase que vas a Francia y ves tú obras mexicanas que están allá de hace muchos años y sí sientes como cierto corajillo de que están allá, ¿no? Y que son suyas porque se las llevaron, o sea, de cierta forma las explotaron de aquí de México y allá alzan, ¿no? Entonces sí es una cuestión de enseñarles que deben proteger sus obras. Y bueno, por ejemplo, aquí en estos emprendimientos se puede ver que muchas veces como que no se toma en cuenta el proceso, que como tal es una parte importante de todo el emprendimiento que se lleva a cabo, ¿no?
Por ejemplo, podemos ver que muchas veces los artistas a veces se van por este criterio de tratar de hacer una obra perfecta o pulcra e ignoran totalmente, ¿no?, estas obras que fueron parte del proceso para llegar a esa obra que tanto ansiaban. Sin embargo, como que a veces se olvida esa evolución, ¿no?, que tiene el artista. Y bueno, en este laboratorio que hizo con la Facultad de Bellas Artes, cuya finalidad era pues darle al público una visión de lo que es pues las diferentes obras visuales de estos artistas. ¿Cómo fue surgiendo o cómo se pretendía llevar al público estas obras? Tienen muestras ellos en galerías. Poniendo ahorita tienen un auditorio muy padre, muy bonito, y ahí exponen sus obras. Entonces la gente pues va y ve las obras y dice, pues se me interesa. Pero hay galerías. En todo, hay algunos eventos que hacen y en sus, ¿cómo se podría decir? En donde está la cafetería. Tienen varios espacios donde ellos muestran sus obras. Entonces eso es muy interesante, porque ahorita en esta administración pues ha quedado muy padre la facultad y es obra artística. Y ellos muestran todas esas obras, la gente va y los ve y dice, bueno, me gusta este, y ya tienen, ahora sí, ya tiene el nombre de la obra, una pequeña reseña y cuánto cuesta. Ya no es regateo, o sea, dice, ay, ¿cuánto es lo menos? No, no es cuánto es lo menos, eso es lo que cuesta, o sea, no hay otra forma, ¿no? En este sentido. Y el hecho de ponerle precio a esta, como tú lo acabas de comentar, esta creatividad, este don que ellos tienen, ¿verdad? Cuesta trabajo colocarle el precio, ¿sí? ¿Cuánto cuesta la creatividad de una persona? Entonces comenzamos desde cuánto le inviertes a eso. Ajá. ¿Cuánto es esa parte? Pero es muy, muy interesante este laboratorio que estamos planteando y que seguimos todavía colaborando, tanto ingeniería como bellas artes. Tengo curiosidad en esa parte que menciona, ¿no?, la del precio. ¿Cómo le pones precio a un cuadro? ¿Hay algún criterio o proceso para ello? No solamente los materiales, sino también las horas. Y las horas están valuadas en cuánto cuesta la hora de un artista. Entonces, el artista tiene que buscar cuánto cuesta hacer una acuarela, quién es el mejor y cuánto es lo que cuesta la hora de acuarela. Entonces, se van sumando y sacan el total y hay un porcentaje de ello que es un 30%. Entonces, aquí ya directamente lo que se utiliza es tanto el tiempo del artista como los recursos empleados. Y bueno, antes de ir a cortes, se menciona que en este laboratorio se hizo un estudio de alto impacto, que ya fue directamente con las comunidades aguacateras. Sí. ¿Qué se pretendía hacer ahí? Con ellos tenían una dificultad de que sus aguacates, mucha gente de otras comunidades se hacían nombrar que eran de ahí, de Plátano. La comunidad se llama Plátano, entonces decían, es que es del plátano, es aguacate, ¿no? Y entonces ese aguacate pues lo vendían a nombre de ellos, pero realmente no era suyo. Y prácticamente como tal lo que se quería era legitimar. Sí, la identidad de ese aguacate. Okay. Okay. Bueno, vamos a cortes. Esto es Gioni, Ciencia y Cultura en Corto. Mi nombre es Arturo Alpizar. Regresamos. ¿Qué tal? Estamos de vuelta a Gioni, Ciencia y Cultura en Corto. Mi nombre es Arturo Alpizar. Bueno, doctora, retomando un poco sobre este emprendimiento que ya se llevó a cabo en la comunidad de Plátano de Pinal de Mones, platíqueme un poco, ¿cómo surge el interés por esta comunidad? Bueno, a nosotros nos fueron a buscar uno de los aguacateros y nos comentaban que ellos tenían una dificultad, que el hecho de que su producto lo confundían con otros de otra comunidad y que las características que ellos tienen de su producto se lo da su tierra, que tiene buenos nutrientes y que es muy sabroso, cremoso el aguacate. Y entonces otras comunidades que sus aguacates no tienen estas características para que se puedan vender, dicen que son del plátano, pero realmente no son de ahí. Entonces lo que hacen es demeritar su producto. Entonces, lo que buscamos nosotros es encontrar una identidad en su producto y que pudiera ser único para ellos y que pudiera tener esa etiqueta que se les pega a las frutas
que son de esa comunidad, pero no solamente era eso, sino el hecho de ir realmente a la comunidad. La persona que vino, que forma parte de la asociación, esta persona nos une con la misma comunidad, porque en una investigación de campo es bien interesante cómo entrar. Nosotros no podemos llegar y decir, soy de la UAC y ábranme las puertas. No. Nosotros necesitamos que una persona de la comunidad nos conozca, nos lleve, nos presente con el presidente municipal, con el delegado, con el de la comunidad, para que nos puedan dejar entrar. Posteriormente tenemos que conocer la comunidad. Si la comunidad se siente a gusto contigo, te dejan entrar. Si la comunidad no se siente a gusto contigo, no te deja entrar a la comunidad. Gracias a Dios aquí sí nos ayudó mucho, que es la persona que nos contactó, que es Alberto. Él nos lleva y entramos a la comunidad con él. Nos presenta a todas las personas indicadas en ese sentido. Es una comunidad muy pequeña, tiene 68 habitantes en el 2019. 28 son hombres y la mayoría son mayores de edad y 40 son mujeres. Entonces, estamos hablando estoy hablando de las personas mayores nada más, mayores de 18 años. Los jóvenes, como no pueden terminar pues, más estudios más que la secundaria o la primaria, pues están esperando irse a Estados Unidos, que esa es su ilusión, irse para allá. Entonces, estas comunidades tienen mano de obra, pero es una mano de obra de personas ya cansadas, ¿sí? Las personas, pues, no es fácil subir porque la comunidad del plátano también tiene cerros. Entonces tienes que subir y estar revisando. Y lo que hicieron fue meter unas mangueras para poder subir el agua para los aguacates. Entonces, porque son la ladera donde están, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo ellos se organizan. Aparte de todo, todos ellos tienen plantíos. El hecho es que hay personas que tienen 2,000 plantas, porque las cuentan, les tienen un numerito que se los pegan al árbol, y uno tiene 2,000, otro tiene 20, otro tiene 30, otro tiene 10, otro tiene 5, pero toda la comunidad se junta, y entonces esta comunidad, el tipo de aguacate que tenemos es Hass, el arrugadito. Y entonces ellos se juntan la tonelada y la suben. Son 5 horas caminando hacia Pinal para subirlas y venderlas, el aguacate. Entonces, algunos tienen camioneta, pero el camino es tan estrecho que en verdad cuando entramos nosotros yo sí sentía que nos íbamos a ir al voladero. O sea, está muy delgadito el estrecho, y aparte nada más es un sentido de ida y vuelta, entonces tienes que esperarte en algún lugar, en algún huequito para hacerte y para que pase el otro que va, ¿no? Entonces sí es muy difícil. La gente que estudia tiene que ir a Pinal, pero tiene que levantarse súper temprano, parece 5 horas caminando para estudiar y después otras regresar. Entonces, lo que más le queda cerca es Bucareli, que es 1 hora más para allá. Es 1 hora para poder ir caminando allá, pero no solamente tienen primaria. Entonces, si tú quieres estudiar secundaria, pues tienes que subir, o preparatoria, o estar en la universidad en Pinal, pues sí necesitas irte para allá a vivir. Entonces la gente no tiene dinero para pagar una renta ya para que las personas puedan estar. Entonces sí es bien interesante cómo ellos justifican inclusive que los hijos y se vayan al norte. O sea, dicen, no, pues aquí no hay progreso, o sea, mejor vete allá, ¿no? Entonces nosotros nos fuimos una semana completa con mis chicos de diseño y comunicación visual. Estuvimos allá una semana. Esa semana en septiembre del 2018 fue cuando estuvimos allá. Y desde dormir allá no hay luz, o sea, te quedas en unas cabañitas, pero es muy a gusto, ¿eh? O sea, yo en verdad estuve muy contenta. Es muy dadora ya cuando te agarra confianza. Estuvimos viendo cuáles son los iconos más significativos para ellos. Entonces son los cerros. Eso es lo que ellos tienen como iconos. Y tenemos lo que es la torre, la caparrosa, que está hermosa, es donde baja el agua y se ve, la piedra es rosa. Entonces cuando baja el agua se ve rosa, como una cortina rosa en ese lugar.
Entonces, y tienen todo un río en la parte de abajo, de donde están entre dos cerros, pasa el río. Y entonces el agua es riquísima, fría, fría, pero bien rica. Ahí fue donde nos bañamos en esa semana, ¿no? Y entonces íbamos a cada casa conociendo a la comunidad y qué era con lo que más les gustaba a ellos. Entonces ahí determinamos y se hizo la investigación, posteriormente regresamos nosotros a nuestro laboratorio y empezaron a hacer varios prototipos de lo que ellos querían. Con fotografías, tengo muchísimas fotos así. Entonces, muchas fotos. Estas fotos se sacó lo más simbólico para ellos y quienes votaron. Posteriormente, regresamos a la comunidad a enseñarles todo lo que son todas las marcas que se hicieron y pudieran votar por ellos. Entonces, más o menos yo creo que fueron como unas 20 ideas de marca para que ellos pudieran escoger. Y entonces escogieron lo que es la torre. Esa fue la imagen que ellos tomaron de la torre y haz de cuenta que está el cerro y está el aguacate en medio del cerro donde está la torre, ¿no? Entonces fue interesante porque pues, la gente empezó a votar y así, a hablar y de verdad me gustó mucho la comunidad porque siempre es en consenso, no es imposición, sino que ellos se ponen de acuerdo y explican el porqué y todo, y eso nos permite entender que en las comunidades es más el consenso y no la imposición como en las ciudades, ¿no? Entonces eso también es padre. Y la participación de las mujeres. O sea, hay una participación enorme de las mujeres en ese sentido, ¿no? Entonces fue padre. Les entregamos eso, mandamos imprimir sus loguitos que iban pegados en los aguacates y pues de aquí en adelante. Ellos siguen todavía con eso. Se ve que hubo una introducción a esta comunidad. Podría decirse que es lo que podríamos denominar como una investigación de campo, ¿cierto? Donde se va delimitando, de cierto modo, de acuerdo a una ética de trabajo y pues de cierto modo también como que se impregna en uno esta pertenencia a la comunidad, ¿no? Forma parte de este consenso conforme se va introduciendo, ¿no? Uh-huh. Exactamente, cuando ya estás ahí, pues vas viendo qué otras necesidades también tienen, no solamente por la del aguacate. Entonces, el aguacate tiene una característica principal que tienes que estar cuidando que no tenga plagas. Entonces, las plagas, ellos ven a sus árboles como que fueran personas. Y dice, este árbol está enfermo, inclusive así lo llaman ellos, está enfermo. Nosotros llevamos entonces también un biólogo para que les enseñaran cómo poder sanar esos árboles. Suponiendo, se llama el aguacatejas, es como el oro, ¿no? El oro verde que le llaman, o sea, en ese entonces estaba el kilo como a 49 pesos el kilo, pero ahorita hemos encontrado el precio hasta en 80 pesos el kilo. Entonces sí es muy importante para ellos, de eso viven, se podría decir, y de las remesas que ellos llegan acá, que no todos, porque hay veces que se van y como que se olvidan de la familia y ya no dice de qué vivimos. Entonces es una forma, tienen sus gallinitas, tienen mucho también perritos y todo que los acompañan en ese sentido. Hay casas muy bonitas también, en pleno cerro, pero es por el dinero que llega de allá de Estados Unidos. Las casas algunas son muy parecidas a las de Estados Unidos que las fabrican acá, ¿no? Entonces es bien padre ver cómo entre ellos se conocen. Allá el cerro, aquel vive doña Panchita, ¿no? Y acá vive fulanito de tal. Entonces, todo eso hace que se cuiden entre ellos. Yo tenía miedo de mis cosas, ¿no? Y decía yo, oye, muchachos, dejamos las cosas en el cuartito que nos dejaron, pero pues como estaba abierto, y dices, pues, no se preocupen, no pasa nada. Y sí, efectivamente no pasaba nada, o sea, realmente ahí dejamos las cosas, ya después con el tiempo te das cuenta que nadie se mete a ese lugar porque no tienes el permiso, la comunidad, las casas las tienen abiertas como antes, la vivíamos nosotros acá en la ciudad, pero pues ahora sí con la delincuencia tuvimos que cerrar. Y es un ambiente muy bonito y el silencio que se escucha de no esto, ¿no? De los carros, pues muchas cosas urbanas acá,
y haya un silencio enorme. Y durante esos días de exploración y, de cierto modo, de integración en esta comunidad, ¿se logró este objetivo de disminuir esta demeritación? Sí, sí se logró. Inclusive ellos nos dijeron que se incrementaron sus ventas, ¿sí? Que ahora tenían más dinero en ese sentido, ¿no? Entonces, y que estaban pensando en crear más. Y algo que uno de ellos, que es Alberto, él tiene una visión más hacia el extranjero. Dice, no, es que nosotros queremos exportarlo para ahora esto del fútbol americano que es en enero, donde venden lo que es el guacamole en Estados Unidos. Entonces ellos ya estaban pensando en moler el aguacate, hacerlo como en polvo para que ya nada más llegues, le pongas agüita y ya. Entonces están haciendo sus pruebas todavía. Entonces con el biólogo que llevamos, el biólogo les está enseñando esto de cómo hacerlo para poder que dure más tiempo y que pueda pasar, porque hay varios filtros de salud para poderlo pasar a Estados Unidos. Pero ya algunos ya se llevan las pruebas de los que vienen de Estados Unidos para acá para que les dure allá el guacamole, porque dice que el aguacate es muy diferente el sabor al que está acá. A partir de aquí podemos ver que hubo un progreso en la comunidad, además de que se logró quitar el desprestigio de otros mercaderes que pues vendían sus productos, ¿no?, de otra calidad. Em, También podemos observar que de cierto modo el emprendimiento sirve para que estas comunidades no se aíslen. Podemos ver que gracias al emprendimiento pueden ver incluso nuevas visiones. Y la ventaja de la sociedad en la actualidad es que prácticamente el emprendimiento tiene más libertad que en su momento. Tiene más libertad y yo creo que es una palabra muy amplia. O sea, no solamente es para todo, o sea, hasta para generar un bienestar, hacer los procesos más fáciles. Eso. Y entra la tecnología, por eso es gestión del conocimiento tecnológico en este laboratorio, porque todo es técnica, tiene cierta técnica, por tal motivo se puede decir que es tecnología. Inclusive lo que se le habla, le escucha, todo esto se está enmarcando que dentro está la tecnología como tal, no solamente la digital, sino también esta tecnología que estamos hablando. Esto lo aprendí cuando estuve en la asociación del Premio Nacional de Innovación del país, de nuestro país, México. Sí. En verdad es gratificante todo eso. Bueno, agradezco, Arturo, la entrevista que me hiciste y también a mi equipo de trabajo que fue posible hacer todo este laboratorio y este artículo que hice y esta investigación que me estuvieron acompañando, tanto maestros como alumnos también de la Facultad de Artes. Gracias. Muchas gracias. De igual manera, de parte mía y de todos nuestros colaboradores, le agradecemos su presencia y esperamos volver a verla pronto. Mi nombre es Arturo Alpizar y esto es GIONI, Ciencia y Cultura en Corto. Hasta pronto.